como introducción al tema de hoy, permítanme contarles una historia muy pequeña que nos puede servir como ilustración, pero al mismo tiempo es una historia de reflexión. Se trata de un piloto de una importante línea aérea de los Estados Unidos, que lo devolvieron a la escuela de pilotos, lo devolvieron a la academia de pilotos para refrescar su memoria sobre cómo acercarse al aeropuerto y aterrizar. Aunque este piloto tenía una experiencia amplia, 12 años piloteando en una línea aérea comercial, pero él ignoró las ayudas de navegación que hay en los aviones a bordo, ignoró estas ayudas y quiso aterrizar no utilizando las ayudas, sino guiado por la vista, por su vista. Consecuencia, pues aterrizó donde no debía aterrizar. A 50 kilómetros de ese aeropuerto, aterrizó en otro aeropuerto mucho más pequeño, con el riesgo porque el avión era muy grande, y obviamente el riesgo para él, para el avión, para los pasajeros. Obviamente esta línea aérea, esta compañía lo sancionó, le suspendió su licencia como piloto, le quitaron la certificación de capitán, todo porque desobedeció las normas de navegación establecidas y puso en riesgo y en peligro a todos los pasajeros. Mis hermanos, Dios nos ha dado en su palabra precisamente todas las normas de navegación apropiadas para que nosotros podamos caminar con seguridad y con felicidad en esta tierra. Aquí están esas normas. Pero a veces nosotros también queremos tener esa navegación por vista y nos apartamos precisamente de la fe que está aquí en este código de navegación que Dios nos ha dado. Y la consecuencia, pues, vamos a aterrizar donde no debemos. Y además vamos a arriesgar y poner en peligro a muchas personas. Tenemos entonces muchas veces que volver a la academia, volver a la escuela de la Biblia, para poder aprender de nuevo esa lección de la obediencia a las instrucciones de Dios. Ahora bien, ya entrando en el tema de hoy, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué piensan o qué pasa por su mente, mis queridos hermanos, cuando escuchan a alguna persona hacer uso de la palabra la voluntad de Dios? ¿Qué pasa por la mente? Voluntad, podemos dar un significado de lo que es voluntad, es decir, la habilidad de acción deliberada y consciente. Entonces, ¿qué es voluntad? La habilidad de acción deliberada y consciente. Y tenemos un ejemplo precisamente de esta respuesta, de la habilidad de acción deliberada y consciente, de un siervo de Dios quien recibió en forma directa la revelación de la voluntad de Dios. Igualmente,
en esta historia hay un ejemplo de las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Este siervo de Dios al cual me refiero es el profeta más conocido. Estamos hablando del profeta Jonás. Yo creo que es el profeta que más conocen nuestros niños, ¿verdad? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando hablamos de Jonás? No hizo caso y generalmente pensamos es en el gran pez, ¿verdad? Que se lo llevó, que se lo tragó. De ningún otro profeta han contado una historia que es simple pero al mismo tiempo tan singular, al mismo tiempo nos deja tanta enseñanza. Así es que la pregunta que les haría es, ¿qué enseñanza nos deja el libro de Jonás o la historia de Jonás? ¿Qué enseñanza nos deja? Muy posiblemente la respuesta puede estar influenciada por alguna canción infantil. Hay una que dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. Esta canción, mis hermanos, nos deja una gran enseñanza para nosotros. Es importante obedecer a Dios y también mirar las terribles consecuencias cuando no lo hacemos, cuando no obedecemos a Dios. Muy bien. Dejamos entonces a un lado la canción y vamos a entrar en el tema con mayor profundidad. Así es que los invito a que tomen sus Biblias y vamos precisamente al libro de Jonás y solamente vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 1. Sobre esta porción vamos a desarrollar nuestro mensaje. Dice así en el libro de Jonás, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Aquí hay que guardar la perspectiva de todo el libro de Jonás. Entonces, aprovecho para animarles a que en casa, hoy mismo o durante la semana, lean el libro de Jonás. 10 minutos, son 4 capítulos. Solamente nosotros vamos a estudiar los 3 primeros versículos. Pero es importante guardar la perspectiva de todo el libro de Jonás. Es decir, lo que es esencial y lo que es incidental. Si miramos la parte de lo que es incidental, pues encontramos muchas cosas. Por ejemplo, el mismo barco donde se sube Jonás, la tormenta que vino después, el gran pez, bueno, los mismos habitantes de Nínive, todo eso es incidental. Pero, ¿qué es lo esencial en este libro? Lo esencial es el Señor y Jonás, Dios y el hombre. Eso es lo esencial y eso es lo que nos enseña este libro de Jonás. Ahora bien, con esto en mente, mis hermanos, los invito entonces a entrar en el mensaje de hoy, cuyo título es No te apartes de la voluntad
de Dios. No te apartes de la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra idea principal del mensaje de hoy? Dice, someternos a la voluntad de Dios es la única acción que resulta en bendición en la vida del creyente. Vamos a desarrollar entonces 4 puntos. El primer punto dice, de la voluntad de Dios es la misión. De la voluntad de Dios es la misión. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos cuál es la misión de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la iglesia en general? La misión es la de compartir el evangelio, compartir con las demás personas las buenas nuevas acerca de Jesús. Esa es la misión principal de la iglesia. Así sea la iglesia en general y la misión nuestra, también parte de nuestra misión como iglesia local o particular. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿hasta qué punto estamos cumpliendo con esa misión? La de predicar el evangelio, la de dar a conocer las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta para todos nosotros. Y quizás de pronto en nuestra mente pasa, no, es que es el tiempo. Yo siempre he dicho aquí desde el púlpito que el tiempo está pasando muy rápido. Dice, no, es que no me queda tiempo. Mis hermanos, todos tenemos las mismas 24 horas al día. Todos tenemos las mismas 168 horas a la semana. Todos tenemos las mismas 720 horas al mes. Todos tenemos las mismas 8,760 horas al año. El tiempo lo tenemos. Tal vez nuestra falla es la administración del tiempo. De pronto no sabemos administrar el tiempo. También hemos hablado aquí de las prioridades, ¿no? De priorizar. Y qué bueno incluir en nuestra agenda diaria un tiempo para predicar el evangelio. Tener una disposición permanente, porque no sabemos en qué momento se nos presenta esa oportunidad de compartir con alguien, con un familiar, con un vecino, con un amigo o inclusive con alguien que no conozca. Compartir de la palabra es el tiempo. Organizar nuestras cosas para poderlo hacer. Yo sé que ese término de evangelizar o decir el de compartir el evangelio no es fácil. Alguien dice, no, pues es que a mí sabe que me da como miedo evangelizar o compartir de la palabra, miedo al rechazo. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces nos han rechazado y nos van a seguir rechazando? ¿Cuántas veces hasta se burlan de nosotros o nos dicen que somos fanáticos? No importa. Estamos obedeciendo precisamente a este manual que nos ha dado Dios. De pronto alguien dice, bueno, mire, yo lo que pasa es que a mí no me llama la atención, no siento, o sea, como que no encuentro las palabras para poder evangelizar o poder llevar la palabra a alguien. Pues, hermanos, no sé si todos en alguna ocasión que hayan compartido con alguien, de pronto se dan cuenta que hay palabras que dicen, yo no sé de dónde saqué estas palabras. Yo no sé cómo me acordé de estos versículos o cómo me salió a mí este ejemplo que tocó a la persona. Mis hermanos, es el Espíritu Santo que está también allí presente en esa labor cuando compartimos el Evangelio. Hay que poner
todo en las manos de Dios. Como dice, el que pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. Así es, hay muchas entonces justificaciones y a veces comprensibles, pero les voy a decir cuál es la razón principal de por qué no compartimos de la palabra. La razón principal es una falta de amor por la gente. Suena fuerte. Es una falta de amor por la gente. Y fue esa falta de amor, falta de amor por la gente, la que llevó a Jonás a huir de la misión que Dios le había impuesto. Es decir, que el tema principal, podríamos decir, del libro de Jonás es el contraste que hay entre la falta de amor de Jonás por la gente y el gran amor de Dios por la gente. Es así. Y ese es el tema principal del libro de Jonás. Repito, la falta de amor de Jonás por la gente de Nínive en contraste con el gran amor de Dios por la gente de Nínive. Así es que de la voluntad de Dios es la misión. Ese fue nuestro primer punto. Vamos al segundo punto. De la voluntad de Dios es el llamado. Es el llamado. Nuestra idea principal nuevamente, someternos a la voluntad de Dios es la única acción que resulta en bendición en la vida del creyente. El Señor nos llama a cada uno de nosotros para que vayamos también a nuestro Nínive. Volvamos nuevamente a nuestro texto de estudio. Vuelvo a leer los 2 primeros versículos. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Mis hermanos, si miramos esta misión que Dios le coloca a Jonás, es muy similar a la misión que tenemos nosotros como creyentes, ¿verdad? La misión que tenemos como iglesia, ¿cuál es? Compartir la palabra de Dios en nuestra Nínive. Esta es la realidad. Debemos transmitir el mensaje del Señor. Para quienes toman nota frente a la letra A, transmitir el mensaje del Señor. Vemos cómo el Señor llama aquí a Jonás. Le dice, la palabra del Señor vino a Jonás. Y es que nuestra misión, al igual que la misión de Jonás, no consiste en transmitir a la gente algún mensaje nuestro o de nuestra iglesia. No es eso. Desafortunadamente en muchas iglesias los predicadores se toman el tiempo hablando de ellos mismos o de las acciones que hace la iglesia y no de la palabra. Nuestra misión consiste ni más ni menos en transmitir a la gente el mensaje del Señor. Por eso dice aquí, la palabra del Señor vino a Jonás. Y esta palabra del Señor era la que tenía que llevar Jonás a la gente de Nínive. No un mensaje inventado por él, no, era esta, la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que inventarnos nada. Tenemos
que ser simplemente portavoces de la palabra del Señor, como bocas de Dios, transmitiendo la palabra que Él nos ha dejado. No nuestras ideas, no nuestro propio mensaje. Ahora, en este caso, podemos colocar frente a la letra B, debemos proclamar el mensaje de juicio. El mensaje de juicio. Dice así, versículo 2, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y aquí, si miran y analizan, hay 3 imperativos. Dice, levántate, ve y proclama. 3 imperativos. Tal como Dios llamó a los otros profetas, ¿no? A Jonás también da lo mismo. Es una misión precisa. Nada de rodeos, ¿no? Levántate, ve y proclama. Preciso, la misión. Tenía que anunciar el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive. Esa era su tarea. Como para tener el contexto, Nínive era la capital del imperio asirio. Y Asiria en esa época pues era un gran imperio. Llamemos que era una superpotencia en esa época. Estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo. Y Nínive tenía una población de más de 120,000 habitantes. Eso nos lo dice el mismo libro de Jonás en el último versículo del libro, nos dice que habían más de 120,000 habitantes. Ahora, la distancia entre el sitio donde estaba Jonás y Nínive era de unos 800 kilómetros de distancia. Allí Jonás vivía en una pequeña población llamada Gat-Efer, que quedaba muy cerca de Nazaret. Así que el Señor entonces le dijo a Jonás que fuera a Nínive y que proclamara contra ella porque su maldad había subido hasta él. Y esta frase es muy importante, proclama. Proclamar, que se puede decir pregonar también, pregonar. Dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad. Nínive, además de ser una gran ciudad con muchos habitantes, era una ciudad especialmente mala. Había maldad allí en esa ciudad. Pues es tal que el Señor dice, hasta mí ha subido su maldad. Imagínense, mala. Entonces este mensaje era un mensaje de juicio para la ciudad de Nínive. No era, digamos, en principio un mensaje de salvación ni de esperanza, no. Eran ellos muy malos, había mucha maldad y Dios, digamos, que había estado como aguantando, ¿sí? Soportando esa maldad hasta que dijo, no, Jonás, tiene que ir allá, que proclamar juicio allí a esa ciudad. Porque la historia, los asirios eran conocidos por su crueldad, ¿no? La crueldad. Y pues obviamente Jonás era que ir a dar el mensaje como un pregonero. Ahora, ¿cuál era el mensaje que tenía que dar exactamente Jonás? Nos lo dice allí en Jonás 3:4. Más adelante, 3:4 dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Ese era el mensaje que él tenía que dar. El Señor los va a destruir porque este es un mensaje de juicio.
Queda claro entonces que la misión de Jonás era pregonar una palabra, como digo, interesante, pero significa lo mismo que anunciar o proclamar. Pero pregonar lo menciono porque los pregoneros eran los heraldos del rey. ¿Qué es un heraldo? Precisamente el pregonero del rey, es como decir el secretario de comunicaciones del rey. Era el que iba de ciudad en ciudad y allí abría y pregonaba todo lo que el rey quería decirle a su pueblo. Por eso hablamos de pregonar. Entonces Jonás tiene que ser un pregonero. Es decir, proclamar el mensaje de Dios, un mensaje de juicio a raíz de la maldad de los habitantes de Nínive. Y vemos que hay aquí un mensaje para nosotros. Nosotros también estamos viviendo en un mundo caído, lleno de pecado. Estamos viendo cada día más el pecado. Cada día, no sé, a veces decimos, ¿qué está pasando con este mundo? Donde realmente se está manifestando esa naturaleza humana del pecado, en todo sentido. Un mundo, pues obviamente, que está bajo el juicio justo de Dios Santo. Y una parte de nuestra misión consiste precisamente en advertirle a la gente sobre el juicio del Señor, con la esperanza de que la gente reciba, capte este mensaje y obviamente llegue a la fe y al arrepentimiento y conozcan del Señor. Esa es también nuestra tarea. Tenemos que pregonar el mensaje de Dios a la gente, como heraldos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Eso es lo que debemos ser, esos heraldos, pregoneros del Rey de Reyes. De la voluntad de Dios es el llamado. Vamos entonces ahora a nuestro tercer punto. De la voluntad de Dios no debemos huir. Nuestra idea principal, someternos a la voluntad de Dios es la única acción que resulta en bendición en la vida del creyente. De la voluntad de Dios entonces no debemos huir. Versículo 3 de nuestro texto. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Así que el Señor le dice a Jonás, bueno, su misión es pregonar esto específicamente, este mensaje de juicio a esas 120,000 personas. Pero ¿qué hizo Jonás? Apenas recibió la orden, que hizo fue empacar maletas, ¿sí? Y salió corriendo allí hasta Jope, que era un puerto, y allí es donde encuentra justamente ese barco que iba a Tarsis. Se dice que Tarsis era un lugar bastante lejano. Dice que quedaba, porque ya no existe, al sur de España. Algunos estudiosos, historiadores, dicen que quedaba cerca a lo que hoy es la ciudad de Cádiz, en España. Entonces, Jonás intenta huir al lugar más lejano. Compra el pasaje. ¿Cuánto le costaría? No, a él no le importaba. ¿Sí? Él lo que quería era ir al lugar más lejano. No, ni siquiera pregunta cuánto le costaría. Entonces viajaría desde Jope, donde estaba, hasta Tarsis. Y viene entonces la pregunta. Yo sé que todos nos hacemos esa pregunta.
Diríamos coloquialmente, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Cuál es? ¿Por qué huyó Jonás? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo para que huyera precisamente de la orden, del mandato de Dios, siendo el profeta? Bueno, voy a decir primero cuáles no fueron los motivos. Jonás no huyó, digamos, por el costo del pasaje o por el tiempo que iba a gastar en ir hasta Nínive. No, precisamente estaba diciendo que Nínive estaba a 800 kilómetros y Tarsis estaba a 4000 kilómetros. Así es que si era por plata, no, porque él estaba pagando un pasaje más caro y se iba a demorar más. O sea que eso no era ninguna razón para que él huyera. Jonás no huyó porque no le gustaba el mensaje. Tampoco fue eso. Era un mensaje de juicio. Y por el contrario, recordemos que los asirios siempre eran enemigos del pueblo de Israel. Siempre lo fueron. Entonces, qué bueno y que debería dar gozo de decir, bueno, va a haber justicia contra mis enemigos, ¿sí? Entonces, debería estar contento de ir a dar ese mensaje precisamente de juicio. Así es que tampoco esto era una razón para que él huyera. Entonces, ¿por qué huyó Jonás? Y la respuesta nos la da él mismo aquí en el capítulo 4, versículo 2. Dice así: y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Estamos escuchando aquí la explicación del propio Jonás de por qué había huido a Tarsis. Entonces, ¿cuál es el problema de Jonás? Él sabe que Dios puede utilizar un mensaje de juicio para producir una conversión masiva, un avivamiento, podríamos decir, ¿verdad? Jonás sabe que Dios utiliza a veces ese mensaje de juicio precisamente para que la gente se convierta, la gente de Nínive. Y Jonás realmente no quiere eso. Él no quiere eso. Él no quiere que se salven esas 120,000 personas, sus habitantes de Nínive. Él prefiere que se pierdan, que no se salven, porque primero no son de su pueblo, porque es un pueblo pagano y se lo merece, porque es un pueblo muy poderoso que puede llegar a ser hasta peligroso para el pueblo de Israel. Y efectivamente en eso tenía razón, porque 25 años después, recordemos la historia, Samaria es destruida en el año 722 precisamente por los asirios y dejó de ser un país independiente y formar parte ahora del imperio asirio, y ahí es donde es el fin, digamos, del norte de Israel. ¿Recuerdan la historia? Se dividió, entonces los del norte fueron los que fueron capturados por los asirios. Y es entonces, pensamos que es por los asirios que Dios los utiliza a ellos como instrumento para el castigo a la gente de Nínive. Bueno, yo no sé si en el fondo del corazón muchas veces nosotros no siempre queremos que la gente se salve. Muy adentro, ¿no?
Cuando decimos, bueno, esos terroristas, ¿sí? O esos musulmanes, esos islamistas que persiguen a los cristianos, matan a los cristianos, ¿no? Como que sería mejor que se aplicara el juicio de Dios, ¿no? A veces en el fondo podemos sentir eso. Eso, digamos, de pronto si nos preguntaran, bueno, ¿qué quiere? ¿Que los salve o que acabe con ellos? Y Señor, no acabe con ellos y una vez se aplica el juicio allí. Bueno, es bueno que deseemos que los terroristas sean derrotados y es bueno que deseemos que se haga justicia. Sí, eso es lo que queremos y que los malos sean castigados. Pero sabemos que el Señor nos dice que también debemos amar a nuestros enemigos. Por eso es bueno también desear la salvación de estas personas, incluso de las personas que nos han hecho tanto daño. Solo Dios, en su soberanía, puede tener misericordia de esas personas. Así es, Jonás huyó de la presencia del Señor. Y ahí viene otra pregunta, ¿cómo así? Me imagino que todos se lo han hecho, ¿no? Huyó de la presencia del Señor. ¿Cómo se puede huir de la presencia de un Dios que es omnipresente? ¿Será que el barco tenía un acero especial y no dejaba entrar a Dios? No. O sea, es un Dios omnipresente. Jonás sabía, realmente siendo profeta, él sabía lo suficiente de Dios como para saber que era imposible huir de él. Entonces, ¿qué significa exactamente huir del Señor? ¿Qué significa? Significa desobedecer. Es huir de lo que Él nos ha mandado hacer. Y nos preguntamos nosotros a veces, ¿o siempre obedecemos lo que Él nos manda hacer? Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, es como si quisiéramos huir de Él, huir de su presencia. A veces estamos dispuestos a pagar cualquier cosa para no hacer lo que debemos hacer. Nuestro problema no es ignorancia de la palabra. Nuestro problema no es ignorancia de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y si no lo saben, aquí la tenemos. Esa es la voluntad de Dios. Y si nos fijamos en el último verso del versículo 3 dice, lejos de la presencia del Señor. Entonces, ¿esto qué significa? Lejos de la voluntad del Señor. Eso es lo que significa huir del Señor. Y Jonás huyó no de Dios, sino huyó de tener que hacer la voluntad de Dios. Y nosotros también huimos muchas veces de su voluntad. Sabemos cuál es su voluntad, conocemos la Biblia, pero no queremos hacer lo que ella dice. Ahí está el problema. A veces corremos en esa dirección contraria a la voluntad de Dios. No sé, tal vez en este momento estaremos, algunos de nosotros, corriendo precisamente en dirección contraria a la voluntad de Dios que encontramos en su palabra. A primera vista, esta historia de Jonás nos puede parecer de pronto ajena a nosotros, ¿no? Como muy distante, pero como hemos visto, la historia de Jonás tiene que ver mucho con nosotros. Tanto la misión de Jonás como la de nosotros implica transmitir el mensaje del Señor a aquellas personas que lo necesitan. Y son muchas personas que lo necesitan.
El mensaje del Señor en ese entonces y ahora son muy parecidos. Es juicio para los pecadores que no se arrepienten. A la vez es esperanza y salvación para los que sí se arrepienten. Y aunque Jonás no lo dijera, pero cuando se arrepintieron allí en Nínive, continuando la historia, el Señor los perdonó y tuvo misericordia de ellos. Entonces aquí sobresale que sí, efectivamente, a Jonás le faltaba amor y compasión por la gente de Nínive. Y a veces a nosotros también, debemos ser realistas, nos falta compasión y amor por la gente que está junto a nosotros y sabemos que no conocen del Señor. Y cuarto punto, de la voluntad de Dios es la obra de Jesús. De la voluntad de Dios es la obra de Jesús. Nuestra idea principal, someternos a la voluntad de Dios, es la única acción que resulta en bendición en la vida del creyente. Acompáñenme al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 30. Dice así: porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Por eso estamos hablando de la voluntad de Dios, es la obra de Jesús. O sea que Jonás también nos está recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Dios iba a mandar a Jonás a Nínive, Dios también 7 siglos después envió a su Hijo al mundo. Tanto Jonás como Jesús han sido enviados a predicar y a pregonar el mensaje de Dios al mundo. Pero Jonás dijo no y huyó. Pero Jesús dijo sí y vino a salvarnos. Jonás sufrió por su desobediencia a Dios. Jesús sufrió por su obediencia a Dios. Miremos este pasaje de Mateo 12. Acompáñenme allí, Mateo 12, 38 al 41, esa comparación entre Jonás y el Señor Jesucristo. Dice 38. Dice, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero él respondió: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Algo más grande que Jonás está aquí. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo, recordemos. Más que Jonás. Alguien mayor que Jonás, dijo el Señor.
y está aquí ahora. Y está aquí en nuestros corazones. Y lo encontramos aquí en la palabra. Recuerda cuando decíamos, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje? Jesucristo, solo Cristo. Y es Él en quien nosotros debemos creer. Y es para Él, para quien tenemos que vivir. Y es a Él a quien tenemos que dar a conocer a toda esta gente de nuestro Nínive. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por el mensaje de hoy, donde aprendimos que como cristianos tenemos un llamado especial que es el de predicar el Evangelio, dar a conocer a la gente las buenas nuevas acerca de Jesús. Y como resultado de esto, invitarlos, Señor, a que te conozcan más, que se acerquen, que se congreguen aquí en esta tu iglesia, Señor, para que conozcan más de tu palabra. Pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas para aplicar este mensaje con gozo, como debe ser todo lo que hacemos por la obra y porque reconocemos, Señor, que de tu voluntad es la misión, de tu voluntad es el llamado, de tu voluntad no debemos huir y de tu voluntad es la obra de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu misericordia, por tu amor y fidelidad. En el nombre de Cristo hemos orado con acción de gracias. Amén.